provincia tiene algunos problemas estructurales en su presupuesto. El presupuesto provincial en salud es un presupuesto absolutamente insuficiente en la medida que la provincia es el garante del derecho a la salud de todos los ciudadanos de la provincia. En ese sentido, el presupuesto está armado con una lógica que permite hacer algunas inversiones, inaugurar algunos hospitales nuevos que son en términos políticos muy rentables, pero tiene dos eslabones débiles el presupuesto, donde yo diría que es donde se hace el ajuste, digamos, en el presupuesto, que es la política de salud mental y el interior provincial, ¿no? Es decir, se pretende que la salud mental se arregle con una partida presupuestaria que está muy por debajo de los estándares internacionales y que la política de salud a nivel municipal se resuelva con el famoso FOFINDES, que es absolutamente insuficiente. Entonces, que haya estallado esta problemática justamente en Belleville muestra eso. Ahí se conjugan esos dos eslabones, porque es salud mental y el interior provincial, ¿no es cierto? Que me parece que son los dos puntos débiles de la estructura presupuestaria del sistema de salud provincial, ¿no? Tomando estos 2 años, ¿no?, como referencia desde la implementación de la ley, ¿da resultado, no da resultado? No, yo creo que la ley de salud mental es una buena ley, pero que requiere un fuerte compromiso político del gobierno provincial en su implementación. Nosotros no podemos hablar de que la ley no dé resultados cuando ni siquiera han mostrado voluntad de implementar la ley, ¿no es cierto? Porque uno podría hablar de que la ley no da resultados, no da los resultados esperados, luego de un tiempo de su implementación y que uno la puede evaluar. El problema es que la provincia la ha sancionado hace 3 años y no ha hecho prácticamente nada para implementarla, ¿no? No ha hecho nada en relación a todas las tareas que de una ley muy compleja, porque es una ley muy compleja en su implementación, se derivan, que tiene que ver con esto: aumentar los compromisos presupuestarios, aumentar el recurso humano, generar una red de dispositivos alternativos, trabajar con los municipios, hacer funcionar toda una nueva institucionalidad que fija la ley, como son el Consejo Consultivo y el Comité Interministerial. Es decir, hay un montón de elementos que plantea la ley y que el gobierno se ha mostrado muy reticente y con muy poca voluntad política de hacerlo funcionar, digamos. Entonces, yo creo que la ley de salud mental es una buena ley, pero que no se está implementando. Se están haciendo apenas algunas actividades, yo diría, cosméticas en relación a la ley, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión de fondo que permita decir que hay una voluntad política de implementar la ley. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo se promulga una ley? O sea, ¿por qué se promulga una ley si realmente vemos que no hay una voluntad política aparentemente en ningún lado del país? Por lo que uno ve, el panorama que uno ve, no hubo desde la implementación de esta ley una voluntad política. ¿Cómo se implementa entonces esta ley si no hay voluntad política? Esa es la pregunta que se hace quizá la sociedad y yo y mucha gente, ¿no? Sí, nosotros también nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué el gobierno provincial, no este gobernador, fue el gobernador anterior, pero es el mismo partido gobernante, digamos, decidieron avanzar en la sanción de una ley que después no iban a cumplir, o que iban a cumplir muy limitadamente, digamos? Ahí uno puede tener muchas explicaciones, ¿no es cierto? Yo creo que hay una que tal vez tiene que ver con el oportunismo político, digamos, ¿no es cierto? El año 2011 era un año electoral, donde el gobierno podía mostrar la sanción de una ley que ampliaba derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de salud mental, no se olvide usted, que no es una ley destinada a los pacientes psiquiátricos o a las personas internadas. Es una ley que garantiza el derecho al acceso a los servicios de salud mental a todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Es decir, es una ley que en sus principios amplía derechos ciudadanos, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que uno de los factores puede haber sido eso, un cálculo electoral, un cálculo oportunista, mostrar de que el gobierno estaba sancionando leyes que ampliaban derechos, pero que finalmente había muy poco interés y muy poca voluntad de ponerla en marcha efectivamente con todo lo que esa ley significa, ¿no es cierto? Hay una falacia que es la de pensar de que para llevar adelante políticas de manicomialización hay que desatender los viejos hospitales de la provincia. Y la provincia va a tener que hacer las dos cosas simultáneamente por un tiempo, es decir, atender la problemática de los grandes hospitales donde hay pacientes internados, pacientes psiquiátricos que difícilmente a lo mejor puedan ser externados,
y simultáneamente va a tener que ir armando dispositivos alternativos, no manicomiales, para evitar seguir alimentando esos grandes hospitales mientras se van llevando adelante las reformas que son necesarias. Por supuesto que no solamente hace falta dinero, el dinero es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que hacer un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, también yo les decía, comprometer a los municipios, ¿no? Promover y apoyar a los municipios para que los municipios también asuman la problemática de salud mental como una problemática propia. Es decir, hay una enorme cantidad de tareas que hay que hacer, pero me parece a mí que el tema presupuestario sería como que la provincia empiece a dar señales claras y concretas de que tiene un compromiso con la política de salud mental, más allá de que lo presupuestario no resuelve per se o mágicamente los problemas.